Hi, Marcelo. Hello. Hi. Hi, Diego. Hi. Can we start with any team news? I noticed Tyler Roberts had a bit of an issue towards the end of the last game. Is he okay? And is Pablo Hernandez definitely fit? Si hay alguna novedad en el equipo, Tyler Roberts lo hizo bien en el partido pasado, si él va a estar en el partido, cómo es la evolución de Pablo, si va a estar en el partido también. Bueno, Pablo ha entrenado toda la semana. Pablo has trained with us all the week. Mañana vamos a terminar la tarea con él. Tomorrow we finish the work with him. Y de acuerdo a cómo él se sienta, va a participar o no del partido del sábado. And according how he feels, he's going to be involved or not in the match on Saturday. Is it been a big problem, Marcelo, with Pablo? What is the nature of the issue? ¿Fue un gran problema con Pablo? ¿Cuál es la naturaleza del problema que tuvo? No, porque tuvo un problema muscular, no importante, porque se recuperó en 10 días. It wasn't a big deal because he had a little muscular problem and he recovered himself in 10 days. El corto tiempo de recuperación indica que el problema no fue serio. So the short recovery period point that the problem wasn't serious. Pero Pablo conoce muy bien su cuerpo. But Pablo knows very well his own body. Queremos esperar hasta mañana. We want to wait until tomorrow. Y que él nos confirme cómo se siente. And he can confirm us how he feels. And Tyler Roberts, how is he? ¿Cómo está Tyler? Bien, sin problema. Well, without problem. That's good. That's encouraging. And any other issues going into the game in terms of fitness, Marcelo? ¿Alguna otra novedad que tenga que ver con el partido del equipo? No. Simplemente lo que acabamos de comentar. El resto de los jugadores está, salvo Forshaw, está sano. Everybody healthy. The only situation we had was Pablo, what we commented just a few seconds ago, and of course Forshaw is not going to be involved. Marcelo, I don't know if we've asked you this. Have you ever played in a big game where there has been no fans before? Have you done a behind closed doors game? Si jugó alguna vez en esta situación donde juega un gran partido sin público. No, sinceramente no recuerdo haber pasado por una situación de este tipo. He doesn't remember experience one situation like this one. So coming to Ellen Road, what reservations or concerns do you have for your players that there are no fans there, especially in a stadium which is normally so loud? ¿Qué va a tener en cuenta en relación al partido, con este contexto donde no van a estar los hinchas que empujan el equipo, generalmente venden todas las entradas? ¿Qué cosas tienen en cuenta ustedes para el partido en estas circunstancias? Bueno, jugar sin público no es lo mismo que jugar con público, obviamente. Of course, that play without supporter is not the same that if you play with the fans. Jugar de local o de visitante sin público también tiene sus diferencias. Play home or away without fans, also there is a difference there. La sensación que tengo es que la supuesta obligación que tiene el local desaparece. The feeling he has is the obligation that the home team has disappeared here. The home team is not forced to win because the fans are not there. Pero de todas maneras el partido en sí mismo es tan importante que creo que los dos equipos van a tratar de ganarlo. But in the other hand, this match is so important, so both teams are going to go for the match. And would you like to have crowd noise artificially put into the stadium, Marcelo? ¿Usted qué opina de la hinchada artificial que ponen los estadios en el partido?
Bueno, hay diferentes miradas. You can see this in different ways. El público es insustituible. You cannot replace supporters. Hay ocasiones donde el que no, los ausentes quieren testimoniar su apoyo con una pancarta que lo represente. Sometimes the people that is not there like to put a flag to be represented the match in the stadium. Eso me parece legítimo, generoso. That is a good thing to do. Pero mi deseo es que la industria del fútbol no descubra que puede prescindir de los espectadores. But what he wished is that football, the business of football, don't discover that they can play without fans. Como la tecnología evoluciona para lugares inesperados, How technology progress a lot to unexpected places. una de las posibilidades sería que fuera más redituable que el espectador ceda su espacio a una presencia virtual. Maybe one possibility in the future is that the fan leave his place to one virtual fan. Y que eso sea más conveniente desde el punto de vista económico. And that can be better in the economic point of view for the football business. Lo que He doesn't wish that. a lo mejor es bueno imaginar lo imposible por si llega a suceder para evitar que pase. The best thing is try to not to imagine this scenario because he wouldn't like that happen. Lo que quise decir es que es conveniente imaginar una opción imposible It's better imagine one impossible option para que en caso de que fuera posible que exista, to in case that is possible to exist, manifestemos de antemano nuestro desacuerdo. we say that we don't agree with this virtual situation. Que todo lo que rodea al fútbol ha cambiado tanto, no solamente ahora, sino antes, Everything that is around football has changed a lot, not just in this period, before as well. que es conveniente prever hasta lo imposible. That sometimes is good things that impossible thing can happen. Thanks for that, Marcelo. And just finally, on Fulham, Alexander Mitrovic is admired by a lot of people. What are his qualities in your opinion? Mitrovic es admirado por mucha gente. ¿Cuáles son sus cualidades, en su opinión? Bueno, un jugador que tiene la cantidad de goles que él tiene, One player with the quantity of goal he scored solo puede ser valorado por analizando esa virtud. we just can't analyze him looking at this point to the goal he scored. Y en ese sentido es muy variado, sus recursos son variados. And in this sense, he has a lot of resources to score. Es oportuno, He appeared in the right moment. intuitivo, He had intuition. tiene muy buenos recursos para terminar las acciones. He has abilities to finish the actions, Y chances, y es capaz de concretar goles por diferentes caminos. and he is able to score in different ways. Thanks, Marcelo. Tim? In context of the current situation and the league positions, do you look at this game as the biggest of the season, and does it mean more than 3 points because of the effect that it could have on Fulham if you can beat them? Viendo la importancia de este partido y del contexto de cómo Leeds está posicionado en la tabla, ¿piensa que es un partido de 3 puntos o un partido más que de 3 puntos por el efecto que puede causar?
los 9 partidos que quedan van a tener siempre la misma, van a generar siempre la misma expectativa hasta que la situación se defina. The 9 matches left, No, the 8. the 8 left matches are going to generate the same expectation Hasta que se defina la situación. until the situation is defined. Todos los partidos son importantes. Every match is important. Este tiene un valor añadido. This has a more valuable meaning Porque jugamos contra el rival más cercano. because we play with the direct and closest team to us to fight for the promotion. We saw in the Premier League with Liverpool at the weekend a 0-0 draw when they weren't perhaps at their fluent attacking best. But then in their second game last night, they scored 4 goals. Do you think for strikers and attacking players in particular, after this break, it will take a little bit more time to find their rhythm? Vimos en la Premier League el Liverpool, el primer partido le costó construir situaciones de gol, pero que ahora el segundo partido jugaron anotaron 4 goles. Piensa que para los atacantes esta es una característica que necesitan un poco de tiempo para volver a la dinámica. Bueno, hay ejemplos en ese sentido y ejemplos en sentido contrario. We have examples like Liverpool and we have opposite examples as well. También hay equipos que convirtieron muchos goles inmediatamente. We've seen teams that they score a lot of goals immediately. And just on Liverpool, Marcelo, they're very, very close to winning the title. It could happen this week. How much of an admirer are you of Jürgen Klopp and the football that Liverpool play? Bueno, continuando con Liverpool, que está muy cerca de coronar el campeonato. ¿Qué piensa usted de Klopp y de Liverpool? Si tiene alguna admiración por el juego que hace. Bueno, ha sido una referencia en el fútbol del mundo en esta última temporada. In the last season, Liverpool and Klopp was a reference for everybody in football. Siempre hay algunos equipos y algunos entrenadores que invitan a que se los copie, a que se los imite. Always you have teams and managers that attract you to copy them. El ser humano siempre quiere imitar al que gana. Human beings always want to copy those team who wins. En este caso hay muchas cosas valiosas que vale la pena observar. In this case, there are a lot of positive things that it worth to observe and to see. Thank you. Graham? Marcelo, from your analysis of the games at the weekend, are you able to highlight any differences in performance levels between before the break and after the break? Maybe in terms of fitness or maybe in terms of the lack of atmosphere? Were there any differences? Dice, después de haber que usted ha visto esta jornada que pasó en el Championship, ¿puede usted sacar alguna conclusión de las diferencias entre esta parte de la temporada y la anterior en cuanto a atmósfera, en cuanto a la parte física? Yo me guío fundamentalmente por el partido que jugamos nosotros. He can talk about the match we played. Y no noté grandes diferencias. And he didn't see a lot of big differences. El partido que jugamos se pareció a muchos de los que jugamos antes de la pandemia. The match we played was similar to a lot of matches we played before the COVID. Nuestro rendimiento físico fue alto. Our physical performance was high. El dominio fue alto. The possession was high. Y
defendimos muy bien. We defended very well. Más allá de los 2 goles recibidos. Even with the 2 goals we received, we conceded. Durante todo el campeonato no habíamos recibido goles con producto de acciones evitables de nosotros. During all the championship, we didn't receive goals for mistakes that we could have avoided. No es común que un rival obtenga el 100% de las situaciones, convierta en gol el 100% de sus posibilidades. It's not normal that the opponent take advantage of the 100% of their chances. Respecto de nuestro juego de ataque, about our attacking play, deberíamos haber creado más peligro que el que finalmente generamos. We should have created more danger than the danger we created. Pero lo que produjimos fue suficiente para multiplicar por 4 las opciones que tuvo el rival. But what we did in attack was 4 more times than the chances the opponent had. 4 veces. Sí. Hay margen de mejora. We know we can improve. Muchos partidos similares los hemos ganado. We play a lot of similar matches the last one, and we have won. Y es una situación que fue una oportunidad que no pudimos aprovechar. And it was an opportunity that we couldn't take advantage of it. With Fulham, are they a team that you enjoy watching when you analyze them, and what are their strengths? Fulham es un equipo que a usted le gustó cuando lo analizó, y cuál piensa que son sus puntos altos. Es un equipo que tiene la característica de la mayoría de los jugadores que componen el 11 titular. The characteristic of the 11 player usually play. Tiene un predominio creativo. They have a attacking future characteristic. Los 2 laterales, Both fullback, los 2 volantes interiores, the both midfielder inside, y los 3 atacantes and the 3 attackers. son jugadores que tienen un perfil creativo. They are players that they have a creative profile. Eso no es común en nuestra liga. That is not normal in our league. And do you like coming up against teams like this, or does it not make any difference to your approach? ¿Y a usted le gusta jugar contra equipos con esas características, o no hay ninguna diferencia con el resto de los equipos? No, debemos estar preparados para todo tipo de rivales. No, we must be prepared to every team and different characteristics. Thank you very much. Hey, Byron. Marcelo, how has the team responded in training this week to the weekend's disappointing result? ¿Cómo estuvo el grupo en el entrenamiento después del resultado del fin de semana? No hay derrota que no genere insatisfacción. Always a defeat is uncomfortable for us, Para cualquier equipo. for any team. Consideramos que el partido era una oportunidad que no pudimos aprovechar. We consider that the match was an opportunity that we couldn't take advantage. Analizamos el partido, hicimos
crítica. We analyzed the match. We made the critics to the match. Y la ilusión del partido del sábado se roba el escenario. But now the wish we have for the next match is bigger than what happened before. One interesting decision you made at the weekend was to bring on Robbie Gotts for one of his very few appearances. Has Robbie impressed you over the past few weeks to get ahead of the pecking order of the likes of Jamie Shackleton? Sorry, say again because it was a problem. Sorry, Diego. Robbie Gotts was brought on at the weekend. Yeah. Usually people like Jamie Shackleton are played ahead of Robbie. Has Robbie done something specifically in the past few weeks to impress Marcelo in training? Dice que fue interesante la opción de usarlo a Gotts en el partido, pero generalmente la gente hubiera esperado que usted hubiera contado con Shackleton. ¿Hizo algo Gotts en este último tiempo que lo invitara a usted a confiar en él para este partido? Shackleton es un jugador que para atacar necesita espacios. Shackleton is a player that to attack he needs spaces. Y Gotts es un jugador que encuentra espacios donde es difícil profundizar. And Gotts is a player who finds spaces where it's difficult to find spaces. Lo elegí porque en los últimos jugó muy poco tiempo, 10 minutos. He chose him, he played just 10 minutes. Y el partido se jugó en una cancha que tenía 30 por 60. And we play in one pitch at this moment of the match that was 30 meter for 60 meters. Thank you. Phil? Marcelo, you mentioned last week that Jean-Kevin Augustin was doing individual training work now. Do you think there is any realistic chance of Augustin playing in any of the games that are left this season? Usted dijo que Agustín estaba haciendo entrenamientos individuales. ¿Usted piensa que hay alguna posibilidad para que usted lo pueda contar en alguno de los partidos que quedan? Estamos siguiendo la evolución de lo que hace. We are following what he's doing. Y las decisiones las tomamos en función de la evaluación que realizamos. And after we evaluate what he's doing, after this we take decision. Thank you. Mark, have you got a question? Yes, please. Yeah. Hi, Marcelo, Diego. Hi. Is there a sense in your camp, Marcelo, that your players are better able to cope with the expectation of such a big game as Saturday's, especially after the disappointment of last season? ¿Piensa que el equipo va a contar con el talento suficiente para estar a la altura en el partido después de la decepción del año pasado? Bueno, no me parece. No hay forma de vincular este partido con la decepción del año pasado. We cannot link this match with the disappointing of the last season. Y tampoco me parece que el año pasado le haya faltado carácter al equipo. And he didn't think that last season the team couldn't cope with the situation. Si hay algo que este equipo ha demostrado cada vez que jugó es carácter. If there is something this team show every time the team play is character. Okay, have we got a question? Thank Stuart, you. or are you? Yeah. Hi, Diego. Hi, Marcelo. Sorry if you've already been asked this. I lost the audio, but Marcelo mentioned earlier the different obligation without fans to win games. Does Marcelo consider the lack of fans in the approach to the game and also the temperatures at the moment? Usted habló de diferencia, que usted tenía un sentimiento de que había diferencias entre la obligación de ganar el partido de local o de visita, de acuerdo, porque no había hinchas. ¿Usted piensa que la falta de hinchas influye en los resultados de los partidos?
Nosotros sería injusto no valorar lo que el aficionado representa para cada equipo. Could be unfair if we don't valorate what the fan mean for everything. Sobre todo para un equipo como Leeds que tiene aficionados con las características de nuestros hinchas. Even more for a team as Leeds that have fans that everybody knows the characteristics of our fans. Pero después de esa aclaración, But after say that, que solamente es describir una realidad de manera justa, it's just describe one reality in the first way. decir que Leeds tiene una afición de mucho peso. Say that our fans, our supporters have a big impact. De ahí en adelante no hay eso nunca va a ser un motivo de justificación para rendir por debajo de lo que debemos. After say that, we have no excuse to say that we perform low because the fans are not in the stadium. Hay preguntas que son muy difíciles de responder. Some questions are very difficult to answer. Yo no puedo ignorar la importancia que tiene la afición de Leeds. Because he cannot ignore the impact that our supporters have on us. Pero a su vez pienso que la necesidad, la posibilidad y la obligación de ganar es la misma. But at the same time, what he thinks that the necessity, the possibility, and the wish to win is the same, and that we are forced to win is the same. Can I just ask as well? I know he's managed in some very hot countries. Will the intensity of the game adapt slightly in these temperatures? Y de acuerdo a la temperatura que va a ser. También dice que iba a referir a la temperatura de la. When you mean temperature, is the weather? Heat. Yes, the weather. Yeah. Heat. Y dice de acuerdo, piensa que el clima, las temperaturas altas que está viendo, ¿puede tener alguna influencia en el partido? No, creo que no. He thinks that the temperature is not going to influence in the match. Okay, I think Thank you very much. La temperatura del sábado ronda los 20 grados. The temperature for Saturday is going to be 20 degrees, you think? Claramente lo que perjudica al juego And clearly what damaged the play son las interrupciones a mitad de cada tiempo, are the interruption in every half y los 5 cambios, and the 5 substitution. que el manejo de los 5 cambios va en dirección absolutamente contraria de la intención con la que se impuso la regla. Because how the teams are managing the substitution it goes in the opposite way of the intention that the rule was built. La regla apuntaba a la frescura de los cambios. The reglementation was built to try to bring freshness to the teams. Y los cambios se utilizan con un sentido táctico. But now the teams are using the substitution for tactical reasons. Por eso siempre es tan difícil cambiar las reglas. For this reason, he thinks it's difficult to change the rules.